Muy buenas noches. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí. Esta noche voy a estar conversando con el sociólogo, profesor universitario, doctor en ciencias sociales, articulista, Trino Márquez. Esta conversación la tenemos pendiente desde hace cierto tiempo. Eh, Hace poco intentamos hacerla, pero no pudimos. Bueno, esperamos que hoy la internet si nos permita, tengamos suerte, porque lamentablemente hay que hablar de suerte en este país en cuanto a los servicios y en especial a este de la internet. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está, noches, profesor? José. ¿Me Es un escucha? placer hablar contigo y compartir este rato con tus internautas, como dice Laureano Márquez y decía el maestro Zapata. Sí, efectivamente. Bueno, profesor, este es el segundo intento que estamos haciendo y Dios mediante y tengamos suerte con el Internet y podamos llevar adelante esta conversación, que creo que puede ser muy interesante para quienes la sigan. Eh, yo ya había hecho su presentación, la voy a ratificar. El profesor Trino Márquez es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en ciencias sociales, sociólogo, articulista y un interesante analista político venezolano. Y esas son las razones que nos llevan a querer sostener esta conversación con Trino Márquez. Bueno, Trino, vamos a comenzar de una vez, sin mayores protocolos, y comenzaríamos preguntándote eh, cuáles son los factores, a tu juicio, que se conjugaron para que el país, la sociedad venezolana, llegase a la situación de crisis, de larga crisis, que tiene en este momento. Te escuchamos, Trino. Bueno, creo que son varios los factores, ¿no? En primer lugar, empiezo por el que me parece el más importante, que es el gobierno. Este es un gobierno que tiene, perdón, un segundo, este es No, un no, gobierno que tiene 20 años, ya 2 décadas. Hay que pensar que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el, Europa pudo recuperarse en muy pocos años a pesar del grado de devastación que había habido durante la Segunda Guerra Mundial. Alemania específicamente pudo recuperarse muy rápidamente, al punto que en 1954, apenas 9 años después de haber concluido la guerra, pudo organizar un mundial de fútbol, que es desde el punto de vista logístico un inmenso reto. Sin embargo, pudo hacerlo. Se hablaba por aquella época del milagro alemán, porque había logrado recomponer la economía en muy poco tiempo. Estamos hablando, desde luego, de la Alemania democrática, de la Alemania del oeste, no de la Alemania del este, de la Alemania soviética, comunista. ¿Tá? Alemania siempre estuvo sometida y muy empobrecida. Y una de las razones por las cuales se levantó el muro de Berlín es que millones de personas de Berlín oriental avanzaban hacia Berlín occidental, hacia la Berlín democrática. Entonces, con políticas dirigidas a estimular el empleo, estimular la producción, aumentar la productividad, aumentar la solidaridad y el apoyo entre los trabajadores, porque fue una economía, en lo que se llama, José, la economía social de mercado. Una economía de mercado, pero con un profundo contenido social, preocupado por la inclusión, por la mejora permanente del ingreso familiar y por redistribuir la riqueza
entre los ciudadanos de la mejor manera posible, de la manera más equitativa posible. Y esto hizo que Alemania se recuperara en muy poco tiempo y que millones de alemanes de Europa, de Alemania Oriental o de Berlín Oriental trataran de pasarse a la Alemania Occidental o al Berlín Occidental. Entonces, eso ocurrió en un periodo de enorme carestía. Resulta que en Venezuela, por contraste, el empobrecimiento global de la sociedad ha sido en un periodo de bonanza o inmediatamente posterior a la bonanza. Nunca había habido en el mundo un ciclo de crecimiento de los precios del petróleo de manera tan sostenida y tan importante como la que hubo a comienzos de la década pasada, de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, bueno, las políticas alocadas, absolutamente inverosímiles del gobierno, llevaron a que el país, inmediatamente después del auge de los precios del petróleo, se encontrara en la peor situación que ha vivido la nación desde la Guerra Federal. Desde hace 160 años Venezuela no había estado sometida a un nivel de empobrecimiento tan masivo como este. Entonces yo ubico el centro de la crisis en las políticas equivocadas del gobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, que fueron políticas dirigidas a destruir el aparato productivo, a ensanchar el Estado, a ensanchar el gasto público, a disminuir la productividad social y a disminuir los grados de solidaridad que se alcanzaron en Venezuela, que fueron muy elevados y que permitieron, por ejemplo, que nosotros tuviéramos la clase media más sólida y más extensa de América Latina durante mucho tiempo, no solamente en la década de los años 60 y de los años 70, sino incluso posteriormente tuvimos una clase media muy sólida, tuvimos un salario mínimo que era muy competitivo y era de los mejores que teníamos en el continente, teníamos niveles de pobreza altos pero controlados, muy controlados, y en general era un país que avanzaba hacia el progreso, hacia cambios interesantes, muy importantes. Pero ahora, producto Pero de esta... una pregunta, profesor. Precisamente, ese país que venía con un empuje importante hacia su desarrollo, con los altos y bajos que pudo tener desde el 58 en adelante, pero ¿qué llevó a que llegásemos a la revolución bolivariana? ¿Cuáles fueron esos factores que nos empujaron a que decidiéramos llegar aquí a la revolución cubana con Hugo Chávez en el 99? Creo que son los siguientes factores. Primero, de orden económico y social. Nosotros no logramos producir el salto de la Venezuela rentista, de la Venezuela petrolera, monoproductora, a la Venezuela pluriproductora, a una Venezuela que no dependiera de manera vital de los ingresos petroleros. No logramos diversificar el aparato productivo, no logramos estimular el desarrollo de una clase empresarial independiente, competitiva en el plano internacional. Al contrario, fomentamos desde el Estado una especie de mercantilismo, es decir, una clase empresarial que estaba permanentemente sujeta a los regalos, a los favores del gobierno y del Estado. Entonces, no creamos una clase empresarial decidida a competir en los mercados internacionales y a expandir la producción nacional. Ese fue un factor desde el punto de vista económico. La llamada economía de puerto, profesor. La llamada economía de puerto, no logramos superarla. No dudo de que hicimos esfuerzos, incluso las reformas
del año 89 de Carlos Andrés Pérez estuvieron dirigidas en ese camino, apuntaron en esa dirección. Pero quienes tenemos suficiente edad recordamos la resistencia que hubo tan poderosa de los factores políticos que hoy están en el gobierno, de partidos que no lograron romper con el rentismo, como la Dirección de Acción Democrática y de COPEI, del movimiento al socialismo, que tenía una visión muy estatista de la economía, y en general el país en su conjunto, hasta los empresarios, tenían una visión muy estatista que les impedía romper con ese nudo umbilical, con ese vínculo. Por otra parte, se produce una enorme, que es el segundo factor, José, que me parece fundamental, que es la crisis de legitimidad y representatividad en la que entran los partidos políticos. Nosotros llegamos a tener dos de los partidos más grandes del mundo. El Partido Social Cristiano COPEI era el partido social cristiano más grande del mundo después del partido alemán, la Unión de Centro Democrático Alemán. Y en esta parte del mundo era COPEI el partido más grande del mundo. Y el Partido Socialdemócrata más grande de América Latina, junto con el PRI, el Partido de la Revolución Institucional Mexicano, era Acción Democrática. Esos dos partidos capitalizaban el centro de la militancia y de la actividad política. Y en las elecciones entre 1973 y 1993, o 1989 para ser más exactos, durante un periodo de 15 años, capitalizaron entre 85 y 90% del total de los electores del país. Gozaban de una enorme representatividad y una enorme legitimidad. Pero resulta que esos partidos no supieron adaptarse a los cambios. No se dieron cuenta de que el mundo estaba cambiando muy aceleradamente, que la revolución informática, la globalización, la mundialización de la economía estaba marchando a ritmos muy acelerados y que en Venezuela se estaban creando enormes desigualdades, enormes brechas entre los grupos sociales, producto de que el país no marchaba al ritmo en que estaba marchando el mundo. Y entonces allí se creó una crisis de representatividad muy grande que llevó a esos partidos a una enorme crisis. Allá a finales de los años 90, incluso comenzando los años 90, Acción Democrática y COPEI vivieron enormes crisis de legitimidad. COPEI se dividió, producto, entre otras razones, de la infinita ambición política de Rafael Caldera, y Acción Democrática fue cooptada, fue secuestrada por una dirección realmente atrasada, realmente que estaba en el siglo XIX, que seguía pensando que el Estado tenía que ser el único dueño de las empresas básicas, del petróleo, de la Corporación Venezolana de Guayana, que aquí no podían venir capitales extranjeros, que nuestros empresarios eran una especie de tullidos que no podían competir con los empresarios internacionales, que la clase obrera tenía que ser absolutamente protegida como si los obreros fueran inválidos. Bueno, y ese partido que había sido muy poderoso en el pasado reciente, pues entró en una crisis al punto que un señor como muy respetable y muy trabajador, como el senador Luis, ahora se me escapa el nombre, que le decían el caudillo, era una persona que a finales del siglo XX se deleitaba con que lo llamaran el caudillo o caudillo. Luis Alfaro Ucero, disculpen el lapso, Luis Alfaro Ucero. Bueno, llegó a estar en manos de una dirección que era realmente atrasada y que no comprendía ni a Venezuela ni al mundo, que no comprendía que en Venezuela se estaban abriendo brechas muy grandes entre los sectores sociales y que tanto la sociedad como el Estado había que transformarlos y transformarlos de manera profunda. Entonces, los pasos que dieron en esa dirección fueron muy tímidos. Yo participé, creo que tú lo sabes, en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, en la COPRE. Allí diseñamos un
proyecto de reforma integral del Estado y la sociedad. Diseñamos un proyecto de cambio de la administración pública central. Allí se concibió y se desarrolló la descentralización. Se elaboraron las primeras leyes y los primeros decretos, y eso permitió un remozamiento del Estado muy significativo, pero fue insuficiente. Venezuela necesitaba de cambios mucho más radicales, mucho más profundos, y la Pero clase política. sin embargo, esa iniciativa de CAT2, de la reforma del Estado a través de la COPRE, fue lo que causó un gran alarma en los sectores denominados como amos del valle. Bueno, mira, yo creo que aquí los amos del valle son unos verdaderos amitos del valle, porque en realidad, frente al Estado, el poder de la, vamos a llamarla, burguesía venezolana es muy débil. Acuérdate que finalizando la década de los 90, al país ingresaban por lo menos unos 55.000, entre 55.000 y 60.000 millones de dólares. Porque producíamos alrededor de 3.200.000 barriles de petróleo. Algunas empresas de Guayana exportaban, y había algunas empresas importantes, pocas, pero importantes, que exportaban también. Entonces al país le entraba un volumen de divisas muy significativo. Éramos un país de dimensiones relativamente pequeñas. Nosotros en el año 99, cuando llega Hugo Chávez al poder, éramos alrededor de 21 o 22 millones de habitantes. Un país de dimensiones menos que intermedias. Y eso hubiera sido suficiente para catapultar la economía. Y los empresarios nuestros, José, empresarios muy débiles frente al Estado todopoderoso, al Estado petrolero. En un año, esos 60.000 millones de dólares significaban el doble probablemente de lo que producía toda la industria privada. Toda la industria privada no llegaba a alcanzar lo que el Estado venezolano producía por concepto de venta de petróleo en un año. Entonces, sí, yo creo que hubo temor en nuestros empresarios, muchos empresarios que se negaron a competir y que vieron las reformas de Carlos Andrés Pérez como una amenaza. Una amenaza. Pero eso ocurrió incluso estos empresarios y los llamados, repito, amos del valle, fueron de alguna manera los que apostaron a Hugo Chávez, o no es así. Un sector de ellos, un sector. Profesor. Sí, un sector de ellos apostó, porque Chávez vino con un discurso tradicional, un discurso según el cual había que proteger la industria nacional. Se declaró abiertamente enemigo del programa de reformas. Él los llamaba fondomonetaristas. En realidad eran programas que se estaban aplicando ciertamente en el marco del consenso de Washington, diseñado años antes en los Estados Unidos, en común acuerdo con distintos gobiernos latinoamericanos, porque no fue que el Fondo Monetario le impuso estas reformas a los países latinoamericanos, no. Es más, una cosa que quiero decirle a quienes nos están escuchando: los países que llevaron adelante seriamente ese programa de reforma hoy tienen economías muy estables y en algunos casos bullantes, como fue el caso de Chile hasta la pandemia, y el caso de Perú. Brasil logró salir de la recesión que había vivido durante varios años, incluso durante varios quinquenios, gracias a esas reformas de mercado. Uruguay y Paraguay, economías relativamente muy débiles, lograron salir de abajo gracias a esos programas de reforma. Colombia, nuestra vecina Colombia, los países de Centroamérica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, creó una economía muy sólida con Salinas de Gortari, con los presidentes que le sucedieron, producto de que hubo cambios, de que el Estado se fue desembarazando de un conjunto de actividades que no tenía
por qué organizar ni por qué promoverse. Fue desprendiendo de hoteles, de fábricas de plástico, de compañías de producción de hierro, de siderúrgica. Se fue desprendiendo de un conjunto de activos muy amplios que lo que hacían era impedirle al Estado cumplir con sus verdaderas tareas. Porque Entonces, esa dirigencia se dio cuenta que era necesaria la modernización del Estado, pero eso no pasó aquí. claro, eso no ocurrió aquí, porque estábamos demasiado acostumbrados al subsidio petrolero y a la protección del Estado petrolero. Esta es una distorsión que no se encuentra en todos los estados petroleros ni en todos los estados mineros. Esta visión rentística de la actividad empresarial y esta actividad sobreprotectora, paternalista. Pero en Venezuela sí se dio, porque fíjate un dato interesante, o sea, cuando aparece el petróleo como la principal riqueza, el principal recurso del país por allá por los años 20, hace 100 años, entre 1920 y 1925, la composición del ingreso nacional se modifica totalmente. Hasta 1920, el ingreso del Estado venezolano era un ingreso que provenía fundamentalmente de las actividades agrícolas, y para ese momento la actividad agrícola más importante era el café. Éramos una sociedad fundamentalmente rural. Luego venían otros productos, el cacao que se seguía vendiendo y otras actividades agrícolas. Pero a partir de 1920, cuando la industrialización del petróleo ya adquiere relevancia y la producción petrolera se convierte en un enclave nacional, la composición del ingreso nacional cambia muy rápidamente. Ya en 1925, como 75% del ingreso del Estado venezolano era proveniente de la venta de hidrocarburos en los mercados internacionales. Bueno, y nace con esta eclosión, con esta aparición de la nueva riqueza, aparece esa visión del país según la cual todos los venezolanos teníamos que estar protegidos por el Estado petrolero. Entonces eran los empresarios, el papá Estado era el papá Estado petrolero, papá que recibía la renta petrolera. A partir de esto, o sea, de un pecado original, un pecado capital original, que es que la renta, la riqueza del subsuelo es del Estado venezolano, mejor dicho, para ser más preciso, es de la nación, pero la nación la administra el Estado. Y en tanto y en cuanto el Estado es el representante de la nación, la riqueza le pertenece al Estado. Entonces, claro, todo el mundo sentía que el Estado tenía que proveerlo de todo, proveerle educación, salud, transporte público, que los empresarios, si iban a emprender alguna iniciativa, tenían que estar protegidos, que sus mercados tenían que estar protegidos, los trabajadores igual, los sindicatos tenían que recibir una bonificación del Estado, los gremios también. En fin, todo el país pasó a depender del Estado. Y claro, en estas condiciones no hay ningún Estado en el planeta que pueda soportar la carga de mantener a un país completo. Y ese modelo que fue muy exitoso entre 1920 y 1980 comenzó a declinar a partir de ese momento. Manteniendo las empresas de Guayana, no podía ser el único dueño de PDVSA, no podía seguir subsidiando la petroquímica, no podía seguir regalando el metro, no podía seguir manteniendo empresas que para que no quebrara la subsidiaba. Tenía que sincerarse, era un Estado que tenía que sincerarse, pero esto no lo entendimos, no se supo explicar, no se supo vender, las élites se cerraron y resulta que apareció un señor muy deshonesto intelectualmente, muy ignorante,
que llegó y se planteó, se presentó como la panacea. Dijo, bueno, aquí lo que hace falta es un hombre que provenga del mundo militar, que no esté vinculado con el estatus, que no sea un político, porque la política estaba desprestigiada, y se vendió como el Salvador. Y ese señor Salvador nos hundió en este pantano del cual lo que hacemos es chapotear hacia abajo, del cual no Y logramos salir. hay que hacer notar que tanto notables como empresarios confiaron, apostaron, financiaron y apoyaron hasta más no poder a ese all size, ¿no? Así es. Y allí está el peligro de los outsiders, porque esta figura salvadora, lo primero que viene es con un proyecto de eternización. Ellos, a los líderes mesiánicos no les gusta la alternancia en el poder, no les gusta la democracia, no les gusta formar parte de un proyecto en el cual estamos unos en un periodo y están otros otro periodo. No, ellos llegan con el propósito explícito de adueñarse y de engraparse al poder. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Al comienzo tuvo que coexistir con los partidos políticos, con Acción Democrática y COPEI, tuvo que coexistir con una empresa libre, tuvo que coexistir con Radio Caracas Televisión, con Globovisión que se había fundado en 1994, con el Nacional que tenía 50 años de historia, con el Universal, con los periódicos independientes de la provincia, con los sindicatos, con la CTV, con Fede Cámara y con todo el tejido social que soportaba la democracia. Pero desde el comienzo se sintió incómodo. Fíjate que es interesante ver esto, José, cómo en vista de que tenía que coexistir con unos medios de comunicación, algunos de los cuales le habían sido muy condescendientes con él, pero inmediatamente se dio cuenta que la manera de anularlo era haciendo cadenas. Esa práctica de las cadenas de radio y televisión no existían en el país. Eso no se conocía. Aquí hablaba el presidente Rómulo Betancourt en cadena nacional y todo el país entraba a temblar, porque decía, bueno, aquí hubo o un intento de golpe de Estado o aquí hay una invasión extranjera, algo está pasando raro. Pero el presidente de la República hablaba en cadena nacional en ocasiones muy especiales, cuando vino Kennedy, cuando estuvo aquí, cuando las fechas patrias, el 5 de julio, cuando se instalaba el Congreso, pero eso era excepcional. Ah, no, el señor Chávez la cogió como rutina, porque claro, él necesitaba instalarse en la conciencia de todo el mundo para que hasta la persona más alejada de Venezuela, del centro, más alejado que estuviera en la periferia, lo conociera. Y fue copando los medios de comunicación. Cuando ya los tenía copados, comenzó a agredirlos. Atacó a Radio Caracas, la destruyó, atacó el Nacional, que lo tiene postrado, y fue adueñándose de la cadena Capriles. Bueno, y lo que pasó con Pecó, ¿te acuerdas? Con lo que pasó con Teodoro, que él no aceptaba a Teodoro. Entonces, claro, aquí hay que decir que esa élite, estamos hablando que la élite económica no apoyó los cambios, la élite política tampoco, y de los que menos apoyaron el cambio fue la Dirección de Acción Democrática. Tú seguramente has leído el libro de los náufragos, la rebelión de los náufragos. La rebelión de los náufragos. Y allí se ve claramente todo el malestar que existía en Acción Democrática con relación a la reforma, porque esa era una dirección que estaba anclado en el modelo cepalino, modelo proteccionista, que creía que el Estado tenía que ser el alfa y el omega de la economía y que a los empresarios privados había que dejarle eran los residuos. Bueno, igual pensaban los sindicalistas. Juan José del Pino era un señor que creía que el Estado tenía que ser el dueño absoluto, no solamente de PDVSA, de la CanTV,
y de las empresas de Guayana, y de la producción de aluminio y de acero, porque todas eran empresas estatales estratégicas. Bueno, llegó un vivo, como Chávez, que no creía en cuentos, que no creía en contrapesos institucionales, que no creía en sindicatos ni en partidos opositores, sino que creía en la hegemonía absoluta, en el sentido leninista de la expresión, leninista, porque esa es la Lenin actuando, en su versión fidelista, porque lo que hace Hugo Chávez es copiarse no de Lenin, sino de Fidel Castro, pero en realidad el gran maestro de Fidel Castro había sido Lenin. Bueno, entonces allí se introducen estos factores que distorsionaron totalmente la democracia y que la sepultaron. Y en este momento, decir que en Venezuela hay democracia es una verdadera distorsión. ¿Me oyes? Perfectamente, gracias a Dios. Bueno, seguimos, estamos batallando. Sí, no es fácil, porque aquí en Internet, este es uno de los, nosotros éramos vanguardia en América Latina en materia de Internet, en plataformas virtuales. Llegamos a ocupar hace 25 años el lugar de vanguardia. Competíamos en igualdad de condiciones con México y con Brasil, las dos grandes economías del continente. Y uno de los soportes más importantes que teníamos era el acceso a Internet. Pero estos señores acabaron con todo. Bueno, si acabaron con el petróleo, que parecía que era imposible, podemos suponer que con la red les resultaba mucho más fácil. Entre otras todos los servicios colapsados, todos los servicios absolutamente. Profesor, vamos a retomar y ya para ir un poco cerrando, yo quisiera ya entrar en la segunda interrogante de la conversación y conforme a los objetivos de este ciclo de programa, que es que analicemos un poco el por qué en estos ya largos, casi 21 años, la oposición venezolana o las oposiciones, si tuviéramos que hablar de ello, desde la Coordinadora Democrática hasta la actualidad, llamado G4, que ya no sabemos si es G4, si es G2, si es G3, pero bueno, ese análisis de por qué no ha logrado acceder al poder en tantos años, profesor. Mira, yo creo que no, porque el régimen que se constituyó es un régimen hermético. En América Latina solamente yo veo 2 o 3, si agregamos el de Nicaragua, que no creo que sea tan cerrado, no creo que sea tan hermético como el de Venezuela. Entonces, estoy hablando del régimen cubano, el régimen venezolano construido desde sus cimientos por Hugo Chávez y el nicaragüense. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que se han combinado 2 factores. Uno, que volviendo al petróleo, que yo creo que es el núcleo duro, el núcleo ígneo para entender las características de la sociedad y del régimen que se constituye a partir de 1999. Este es un régimen que permite el control de todo, permite el control absoluto de Petróleos de Venezuela y a partir de la renta petrolera de todos los demás poderes, de los poderes del gobierno central, del Estado central y de los gobiernos subnacionales, de las gobernaciones y las alcaldías. Ese poder se extiende a las Fuerzas Armadas. Y aquí hubo un cambio de doctrina de 180 grados, José. No es que aquí hubo cambios cosméticos en relación con las Fuerzas Armadas, no. Esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con la doctrina militar que rige en las Fuerzas Armadas a partir de 1910, cuando se crea la Academia Militar. La crea un general Gómez. Gómez, sí, pero bajo la concepción de un militar chileno prusiano que era MacGregor, sí. Eugenio MacGregor.
Eugenio Magreo, bueno, y la crea de acuerdo con esa concepción de una fuerza apolítica, Ujú, profesional, sometida, bueno, en aquel momento al poder de Juan Vicente Gómez, pero posteriormente, cuando eh, es derrocado Pérez Jiménez, que se reinstitucionaliza la Fuerza Armada. La Fuerza Armada pasa a ser un poder dependiente del poder civil y del Congreso ujú, Nacional, y esto estaba representado por un conjunto de símbolos. Por ejemplo, los ascensos a generales los proponía la Fuerza Armada, la institución militar, pero los decidía el Senado de la República, como ujú. representante de la soberanía popular y del poder civil. Eso desapareció con Chávez. El que decidía los ascensos a general era exclusivamente Hugo Chávez. Y eso modificó totalmente las relaciones del alto mando militar con el presidente de la República. Entonces, hubo un cambio en la doctrina militar radical. No es que fue un cambio cosmético, es que se cambió radicalmente la doctrina militar. En el Claro, año porque 2009, también, porque eso respondió también al golpe de Estado del 2002, cuando Chávez claro, entonces dice, bueno, yo ahora tengo que apertrecharme aquí y no puedo permitir que haya disidencia dentro, en mi contra dentro de la Fuerza Armada. claro, esa fue la respuesta. Él ya la venía planificando. Ella venía Ujú, ujú, pensando que, bueno, la Fuerza Armada que lo derrotó el 4 de febrero del año 92, que lo había derrotado 7 años antes, y que lo había derrotado el 27 de noviembre del año 92 también. Esa era una Fuerza Armada institucional que no le servía a sus ujú, propósitos de eternizarse en el poder. Entonces, ese plan ujú, venía desde el año 99, desde que él asume ujú, la presidencia de la República, pero se acelera con los ujú, sucesos de abril del año 2002. Ahí decide cambiar totalmente la doctrina militar y entonces modifica la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en el año 2009, alteró totalmente los escalafones, convirtió a los suboficiales, especialmente de la Guardia Nacional, en oficiales y modificó totalmente los escalafones. Entonces, bueno, el, la Fuerza Armada pasó a ser una cosa totalmente distinta a la que era entre 1958 y 1998. Y hoy no se sabe exactamente qué es la Fuerza Armada. José, esto es una mezcla de cosas. Aquí hay varones de la guerra, pero hablar de una Fuerza Armada institucional es una exageración. Y claro, ujú, hoy la Fuerza Armada es una especie de guardia de centuriones alrededor de Maduro. Es una guardia pretoriana en realidad. Esto no es ujú, un ejército republicano ni democrático, o bueno, los ejércitos no son democráticos, pero no es un ejército dirigido o concebido para proteger el sistema democrático. Esto es un ejército concebido para proteger a una casta política y militar ahora pretende, que pretende eternizarse en el poder. Entonces ahora no son aliados, ahora son cómplices de ujú. lo que está ocurriendo en el país. Entonces el concepto cambió. No es que son un soporte del sistema democrático y de la república en el sentido clásico de la expresión. No, es que son cómplices de lo que está ocurriendo en el país. Y eso Pero lo, hablaríamos del conjunto o de un sector de la Fuerza Armada que está en este momento dirigiéndola. Podríamos hablar bueno, yo no estamos hablando en este sé, caso del conjunto en general de la Fuerza Armada. yo creo que del conjunto, esas diferencias, porque tampoco uno puede andar con un bisturí haciendo cortes, disecciones en el cuerpo institucional. Si hubiera un elemento más sano, se manifestaría, pero yo no veo cómo, ni dónde, ni cuándo se manifiesta, salvo algunos héroes, casi próceres que deciden romper con el estamento militar y, bueno,
vemos que les cuesta la vida, porque pagan con la vida esas rupturas. Entonces, pero en conjunto la institución militar se ha desdibujado totalmente, totalmente. No sé si dentro hay un sector institucional que cree en la república, cree en los poderes independientes, cree en las Fuerzas Armadas como un cuerpo profesional apolítico y no deliberante. Y no lo sé porque no lo veo. Yo lo que veo son las actuaciones, veo los gritos que proclaman y la subordinación a Chávez y al comandante eterno y al socialismo y a la revolución bolivariana. Eso es lo que yo veo. Esa es la naturaleza de los actos que se pueden apreciar. Lo otro no lo veo, así que no tengo ningún elemento para decir que hay un sector institucional sano dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese es un cambio esencial, volviendo a la respuesta a tu pregunta, que modifica, que hace imposible salir de esta gente. Y el otro elemento al que yo le concedo una enorme importancia es la destrucción de los partidos políticos y de todos los elementos de la sociedad civil, porque no solamente que fueron destruidos los partidos, es que fueron destruidos los sindicatos. Hoy la CTV es una morisqueta de lo que fue en el pasado. Esa CTV que se le paró 2 o 3 veces a Carlos Andrés Pérez cuando el programa de reforma y que le paralizó al país, esa no existe. No. Esa FEDE no existe. Esa CTV que le obedecía a Carlos Ortega, ese fenomenal dirigente sindical de comienzos del periodo de Chávez, esa CTV no existe. Los gremios, los grandes gremios profesionales tampoco existen. El gremio de ingenieros, que fue tan importante, tampoco existe. Y los partidos políticos son hoy un remedio de lo que fueron en el pasado. Y eso es fundamental para canalizar el descontento popular, para dar la rabia, el malestar. Porque ¿cómo hace la gente individualmente para expresar su malestar? Si no puede ir a la casa de un partido, no puede reunirse con ningún vecino, no puede reunirse con ninguna persona que tenga afinidades políticas e ideológicas. ¿Cómo hace? Bueno, sale a protestar como sale la gente a protestar por el agua, por la electricidad, por el transporte, pero esa es una protesta que no tiene ningún tipo de repercusión porque no trasciende. No trasciende. Porque no tiene diligencia, no está orientada, no está... Y no tiene la plataforma organizativa, José, no tiene... ¿Dónde se condensa eso? ¿Dónde lo cuantitativo se convierte en cualitativo? ¿Dónde se produce el salto cuántico para que una protesta tenga eficiencia en los partidos? Los partidos no existen, eso no se produce. Y esa es, creo que, la razón fundamental, junto con... Pero profesor, evidentemente nosotros estamos ante un sistema de gobierno que está muy cercano al totalitarismo, ¿no? Pero no es menos cierto que nuestra dirigencia de oposición, ha incurrido en muchos errores a lo largo de este periodo. Y hemos estado en un vaivén, en un sube y baja entre el extremismo y la política. Entonces, pasamos del golpe de Estado del 2002, luego vino el paro petrolero, después la abstención del 2005, fatal absolutamente, puesto que le entregamos en bandeja de plata la Asamblea Nacional a los rojos rojitos para que luego nombraran a los poderes a su gusto. Luego vinieron las situaciones del 2014, las llamadas guarimbas. Logramos retomar el camino en el 2015 y se dio la unidad perfecta con una tarjeta y con los partidos trabajando en común,
y se vio el fruto de ese trabajo político, de la política como tal, con el resultado del proceso electoral. Pero luego, en el 2017, otra vez perdimos ese camino que se planteaba como ir cercando al gobierno con Asamblea Nacional, con alcaldías, con gobernaciones, irlo cercando para luego, cuando viniera el proceso presidencial, bueno, tenerlo contra la pared, con las instituciones en manos de la oposición. Pero ese camino se desvió otra vez. Entonces, ¿qué ha pasado con esa dirigencia opositora, profesor? No, yo creo que sí, ciertamente ha cometido muchos problemas, muchos de los cuales tú señalaste en tu resumen. Pero yo no creo que el camino fuera lineal, José. Yo no estoy seguro. Vamos a comenzar para no irnos tan atrás por el 2015. El 6 de diciembre del año 2015 se celebraron las elecciones en las cuales obtuvimos 2/3 de la Asamblea Nacional porque esa fue la voluntad del pueblo, ¿verdad? Bueno, yo no sé si el 5 de enero del año 2016, un mes después, estábamos mejor que en diciembre. ¿Por qué? Porque resulta que el Tribunal Supremo de Justicia eliminó a 3 diputados de Amazonas, que hasta ahora no los ha reintegrado y ya no los va a reintegrar, porque ya la asamblea está feneciendo. Eso, bueno, eliminó la Asamblea Nacional dirigida por Diosdado Cabello en aquella oportunidad, en diciembre del año 2015, cambió totalmente el Tribunal Supremo de Justicia, lo llevó a 32 miembros, fortaleció la Sala Constitucional y abrochó totalmente el poder del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese Tribunal Supremo de Justicia, inmediatamente después de instalada la Asamblea Nacional el 5 de enero, dictó una ley especial que se mantiene hasta el día de hoy, que le quitó a la Asamblea todas las competencias legislativas en materia de control presupuestario y de control económico, al punto que nunca el presidente del Banco Central, por ejemplo, o el ministro de Hacienda ha ido a comparecer ante la Asamblea Nacional, cosa que era rutinaria. Entonces, bueno, tú me puedes decir, ok, es cierto, la ruta electoral es una ruta absolutamente legítima y para mí fundamental, pero no es que los señores, no es que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y Padrino López y Freddy Bernal y fulanito de tal se iban a seguir la ruta electoral como si fuese, como si fueran ellos unos corderitos. No, yo creo que eso no es verdad y tan es así que tomaron estas decisiones entre el 6 de diciembre y el 5 de enero del año 15 y del año 16, y luego acabaron con el revocatorio, que es una consulta electoral, y la acabaron de la manera más insólita, para llamarla de manera muy suave, que se puede, porque fue a través de un juzgado, de un tribunal, si no me equivoco, en Apure, un tribunal de segunda instancia, del chavismo o del madurismo, que recibió un amparo y ese amparo lo convirtió en la negación del referéndum revocatorio, al cual ayer el señor Nicolás Maduro dijo que había que volver a acudir. No sé con qué, o sea, debe ser que nos vio cara de idiota, porque no le veo otra razón. Bueno, sí, tiene tiempo viéndonos cara de idiota. Exacto. Si tú me dices a mí que el referéndum revocatorio no se pudo lograr en el año 2016, a pesar de que contaba con el apoyo de Noruega y de la comunidad internacional que posteriormente participó en los acuerdos de Noruega y de República Dominicana, en ese ambiente, si no se logró realizar el referéndum revocatorio, pues ahora muchísimo menos. Así que yo creo que un poco mamador de gallo el señor Nicolás Maduro. Entonces, la ruta electoral también tiene sus problemas, porque fíjate cuántos diputados hay de los que fueron electos, de los 112 que fueron, hay por lo menos 20 que están o presos o están
o están perseguidos. De los alcaldes en Caracas, de los alcaldes que fueron electos por miles de votos, Ramón Muchacho tuvo que salir corriendo. Y Esmolán tuvo que salir corriendo de aquí porque los iban a agarrar presos y probablemente les esperaba la suerte de Albán. Entonces, eso a Lady Gómez en Táchira, hoy, en este momento que tú y yo estamos hablando, los chavistas que tienen el control del Consejo Legislativo la quieren defenestrar. Entonces, oye, decir que la ruta electoral es... no, yo creo que si tú revisas los datos empíricos, no los ideológicos, sino los datos empíricos, te vas a dar cuenta de que la ruta electoral es muy tortuosa y que así como nosotros hemos aprendido de los errores, ellos han aprendido, con la diferencia de que ellos tienen el poder en sus manos, porque tiene a Michael Moreno en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene a la Sala Constitucional con 7 militantes del PSV, 7 militantes del PSV, y ahora tiene el Consejo Nacional Electoral con 3 militantes del PSV, porque ahí hay 3 militantes del PSV, uno que no sabe qué y el otro que pareciera que vive en Júpiter, porque cree que va a lograr las mismas condiciones, él solo que va a lograr las mismas condiciones que se estaban pidiendo en República Dominicana. Entonces, José, esto es una materia muy complicada, pues entonces hay que trabajar en varios... Profesor, es que es un cuadro muy complicado, pero fíjese, yo no soy militante partidista, respeto a todos los militantes partidistas y a los partidos y creo que son fundamentales, pero nunca he sido militante de ningún partido, simplemente soy profesor y comunicador social. Y como ciudadano, como simple ciudadano, uno observa, ¿no? Y yo lo que digo es que yo creo, y es mi visión particular, y disculpe que la exponga, que la dirigencia política que hemos tenido en este tiempo no ha estado a la altura de las circunstancias. En este momento, por ejemplo, llega y judicializan a los partidos políticos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Eso estaba en la mesa desde enero, eso fue prácticamente anunciado. Y así como esa, toda una serie de otras acciones que ha tomado el gobierno, frente a lo cual la oposición lo que hace es como el cuento aquel de la gallina que salía corriendo, gritando porque pensaba que el cielo se estaba cayendo, porque le cayó algo en la cabeza y pensaba que el cielo se estaba cayendo y salió como loca corriendo, gritando el cielo se está cayendo. Pareciera que esa es la reacción de los dirigentes políticos de este país, siempre reactiva a lo que hace el gobierno. Si sabemos que estamos frente a un gobierno autoritario, profundamente autoritario, con tendencia totalitaria, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar que nos pongan las cosas como en Suiza para votar. Sabemos que nos las van a hacer difícil todo lo más y lo están haciendo de hecho así. Pero entonces la dirigencia de la oposición siempre está reactiva y siempre pierde la brújula ante las jugadas del gobierno, pues se trata de estrategia. Y entonces ante las estrategias que aplica el gobierno, que son por supuesto malversas, la oposición siempre queda como en estado de shock. O sea, eso no puede ser, profesor. Sí, y se lo digo como ciudadano, no puede ser nuestro dirigente, no pueden estar en esta situación. Entonces, eso lo lleva a que entonces, bueno, un día decidimos que la vía es electoral, ok, vamos por ahí. Pero entonces después nos desviamos y entonces esperamos, contratamos a mercenarios. O seguimos esperando a que vengan los terceros a solucionarnos el problema de nosotros. O sea, que vengan los estadounidenses a morir aquí por nosotros. O sea, los de afuera, y de hecho estamos ahorita, o la oposición en este momento se debate entre dos eslogans.
no podemos solos y como sea. O sea, ¿cómo una dirigencia va a manejarse en base a estos dos eslogans? No podemos solos y como sea. Yo no lo entiendo. Sí, es difícil entenderlo y además declarar la incapacidad de esa manera, pues no me parece tampoco que sea muy sensato ni muy dignificante. Tú tienes que eh, hacer las cosas que debes hacer. Ahí comparto plenamente la visión contigo. Ahora, lo que no comparto contigo, ni comparto con, incluso es una autocrítica también, en cierto modo, es que la ruta sea electoral sin preocuparse aquí por definir una estrategia para reconstruir los partidos políticos, reconstruir los sindicatos y todo el movimiento social. Es una larga ruta, pero es la larga ruta que nos va a permitir a nosotros recuperar la democracia, porque por la vía electoral, nosotros no podemos, o sea, no podemos pensar, José, que Diosdado Cabello y que Nicolás Maduro y Padrino López y compañía y los hermanitos Rodríguez le van a entregar a la oposición el poder de Miraflores, que es el que vale, es el que vale. Todo lo demás son accesorios, son guindas, y lo estamos viendo. Un estado tan combativo como Táchira lo tiene ahora cercado a Laidi porque quieren salir de ella. Y a Nueva Esparta le dictaron un señor, un protector. O sea, y el que recibe el dinero en el Táchira es el señor Freddy Bernal. A Laidi le dan migajas. Y al señor a Nueva Esparta se lo dan a Dante, el militante de acción de un PSV. Así que la vía electoral, no seamos tan ingenuos tampoco, no me van a venir con el cuento a mí de que le van a dar, porque a los estados que son de oposición no les llega el situado constitucional. Oye tú o habla con el gobernador del estado Mérida para que tú veas cómo no le llega el situado constitucional o le llega de manera... E igual los otros estados que están bajo el dominio de la oposición. Claro, porque detrás de esa vía electoral tiene que haber algo más. No es Claro, simplemente el hecho de ir a votar por ir a votar. Tiene que haber algo más y eso no se ve, eso no se está eso, viendo. claro, porque aquí se descuidó, José, el trabajo de composición de la materia que le da sustento a la democracia. Lo que le da sustento a la democracia no es solo el voto, son las organizaciones sociales, son los partidos políticos que tienen una visión estratégica de cómo llegar al poder, que son agitadores, que se conectan con las masas, que son esas poleas de transmisión de las cuales, por cierto, hablaba Lenin, que son esas corrientes de transmisión. Porque la visión leninista del partido, que es la que tiene vigencia, fue totalmente abandonada. Entonces, hoy los partidos no tienen dirigentes sindicales, no tienen dirigentes vecinales, no tienen dirigentes estudiantiles, lo tienen muy pocos, no tienen dirigentes gremiales, no están metidos no tienen empresarios, no están metidos en las ligas campesinas. Bueno, y entonces, ¿para qué sirven los partidos políticos? Para ir a la Asamblea Nacional a firmar decretos que nadie los cumple y que a nadie les presta atención. Si Puro tú quieres, simbolismo. claro. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con ir a votar y con recuperar la ruta electoral como una ruta fundamental, pero no desde las oficinas de los partidos que quedan aquí, no desde el búnker de Acción Democrática y desde la Casa de Primero Justicia que quedan para lograr, porque no se va a lograr nada, o sea, se va a lograr la medida en que el voto forme parte de una estrategia de recuperación de la democracia y de lucha efectivamente por el poder, porque no vamos a hacer, pero no llegamos a Miraflores, para decírtelo en plata sencilla, en plata, no vamos a hacer nada.
ni que tengamos Claro. 20 gobernadores. O sea, si aquí nosotros no llegamos a Miraflores para tener el control de PDVSA, de la Corporación Venezolana de Guayana, para que el presidente sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para que se una de tú a tú con el Tribunal Supremo de Justicia y para que hable con el fiscal general. O sea, si no hay un poder nacional de verdad que dialogue con la Asamblea Nacional y que sea en efecto un verdadero poder, bueno, así no. Y eso no lo vamos a entregar si no hay una agitación, un clima de presión, de movilización popular continuo, continuo. Que los partidos son el motor de eso, ¿no? Son O el motor. deberían ser. Pero también los partidos se han desconectado de las bases. Desde hace tiempo han venido desconectándose y hoy tenemos muchos partidos que son solamente partidos mediáticos. Por ejemplo, ahí está el caso de 20 Venezuela. 20 Venezuela es un partido absolutamente mediático. Y así otras Claro. organizaciones que no, nunca creo que han pateado la calle en un barrio ni nada de eso. Entonces, ha habido una desconexión con la gente y su necesidad. Ya no está el dirigente que escucha los problemas de la gente, que trata de conectarse con esa gente. Eso no se está viendo hoy. Los partidos no están trabajando en eso. Aquí hay que volver. Yo se lo comentaba esta mañana a una periodista que me entrevistó del interior. Hay que volver al trabajo que hicieron los padres de la democracia. Que hizo Rómulo Betancourt, que hizo Rafael Caldera, que hizo Jovito Villalba, que fueron a hacer el trabajo en condiciones muy adversas, porque hoy el aparato de seguridad del Estado es mucho más eficaz y los tentáculos de ese poder son mucho más extendidos y peligrosos. Pero ese es el trabajo que hay que hacer, porque yo te digo, si tú vuelves a las elecciones está bien. Bueno, Lady ganó con comodidad en Táchira, y Ramón Muchacho ganó con comodidad en Chacao, sacó 6% de los votos. Y Esmolanqui ganó cómodamente en Baruta. Bueno, ¿y dónde están ahora? Lady la tienen en la picota, a Lady, y los otros tuvieron que irse. Y el candidato opositor del Zulia, Guanipa, con Pablo Guanipa, ganó. Bueno, no se tuvo, creo que fue por un error estratégico, debió haberse juramentado frente a la constituyente. Y hoy, pero probablemente hubieran diseñado una estrategia. La misma asamblea realmente hoy, ¿qué papel real, práctico cumple? Ninguno. Y tenemos, pero tenemos también, pero estamos también sobre la fantasía, porque tenemos que ser, uno tiene que ser, y el venezolano es claro y práctico. O sea, el gobierno es el que ejerce el poder, el que tiene el poder en sus manos. Aquí el que ejerce el poder, y se ha visto más con esta pandemia, es Maduro. Nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. Ahora tenemos otro gobierno virtual que simplemente es eso, es un gobierno virtual, que hasta ahora en año y medio, ¿qué ha hecho ese gobierno virtual por los venezolanos? O sea, no se ve, y eso se está reflejando, porque eso es lo que comenta la gente en la calle, y eso lo están reflejando las encuestas. Guaidó está bajando en popularidad, y muy aceleradamente. Es normal que evidentemente después de año y medio tienda a bajar, pero el bajar está siendo acelerado, y es porque la gente no está viendo ningún tipo de respuesta y soluciones a los problemas que lo agobian a diario. Bueno, y ni los verá porque Guaidó no tiene los resortes del poder, no tiene en el Banco Central, ni tiene el gabinete ejecutivo, ni tiene el control de PDVSA, ni tiene el control de la Fuerza. Guaidó no puede levantar el teléfono y llamar a Padrino López y decirle, mire, general, haga eso. No puede hacer nada de eso, ni llamar a Ceballos, ni llamar al presidente del CEOFAN. O sea, como tú dices, sí, es un símbolo, es un símbolo de resistencia,
poco eficaz porque no maneja presupuesto, no tiene ninguna capacidad de incidir realmente en el curso de la realidad. Pero ¿no? Y ahora se plantea la vía de que va a terminar, pienso yo, Dios quiera que no sea así, en el exilio. Y ahí donde yo digo, y usted como académico lo sabe, profesor, oye, los dirigentes tienen que revisar la historia del país, la historia universal, y ver que no existe gobierno en la historia universal, en el exilio, que haya tenido éxito. Eso no existe. no, es que el caso, uno de los casos más sonados es el del caso de Manuel Azaña, el presidente español, que es presidente en el exilio y terminó, pues, nada, convertido en una caricatura, porque ningún gobierno en el exilio resiste el tiempo. Eso tiene unos fines propagandísticos y hay que entender que solamente tiene ese tipo de finalidades, no tiene ningún tipo de eficacia. Pero mira, sí, yo coincido contigo, hay que Profesor, revisar. ya que nos quedan pocos minuticos aquí, ya que sí quisiera que usted nos orientara referente a cuáles son esos escenarios probables o, o qué tan lejos ve usted una salida o cuál sería una posible salida a esta situación. No, yo no le veo ninguna salida, para serte sincero, no. Aquí la salida es que este señor Maduro va a continuar en el poder, va a continuar hasta el año 2025, salvo que haya una eclosión social, que el nivel de descomposición sea de tal magnitud y la gente en el interior de la República, en distintas ciudades y en Caracas, se hastíen de la ineficacia, de la corrupción, del deterioro de los servicios públicos y de este infierno en el que vive la gente, y estalle, y ese estallido provoque una fractura en las Fuerzas Armadas y entonces haya un acuerdo en la cúpula. Pero eso no lo veo posible, no lo veo incluso conveniente. Yo no soy partidario de la violencia, a mí no. Yo me he cultivado, yo crecí con la democracia, creo en los valores democráticos, creo en la paz y no quisiera que Venezuela se hubiera envuelta en una espiral de violencia. Yo niego, me resisto, pero también entiendo que la gente está obstinada porque la vida se ha convertido en un infierno para 90% de los venezolanos. Quienes viven en una burbuja es 10%, son unos 4 millones de personas, 3 millones y medio de personas que viven más o menos bien, más o menos, pero el resto de la gente vive en condiciones infrahumanas, muchas de ellas. Esa es una salida, que la gente se reconcilie con su miseria y su pobreza y hagan lo que hacen los cubanos, que es sobrevivir, desarrollar estrategias de sobrevivencia. Pero en el plano estrictamente político veo que estas elecciones, vamos a llegar al año 2024, cuando corresponde hacer las elecciones nacionales, y probablemente lo que hay allí sea una disputa por el poder. Yo creo que Padrino López está aspirando a ser el sucesor de Nicolás Maduro. No creo que a Nicolás Maduro le sea sencillo mantenerse como presidente. No veo, no. Ha sido un presidente demasiado malo, demasiado incompetente, y tiene dos aspirantes poderosos. Por un lado está Diosdado Cabello y por el otro lado está Padrino López. Me parece que va a tener que hacer cambios muy importantes en Maduro para poder mantenerse en el poder. Y la Y oposición... a través de la negociación, porque no es menos cierto también, profesor, que a pesar de que tiene grandes aliados, Rusia, China, Irán, que no está solo en el mundo este gobierno, pero también no la tiene fácil en lo económico. ¿Tiene alguna posibilidad de que con mediación internacional pudiera llegarse a algún tipo de acuerdo para una posible transición? Algo
parecido a lo que pasó en Chile, guardando las distancias. ¿Eso es posible o es una fantasía? No, no, eso no es una fantasía. No, eso no es una fantasía. Yo creo que ese era el escenario que yo te quería, el siguiente escenario que te quería plantear. Uno es que llegamos al año 2024 con las elecciones. El otro es que el camino que lleva de aquel año 2024, que son 3 años y medio, es un periodo muy largo. Las condiciones de vida son muy duras y la situación social se puede descomponer a un ritmo todavía más acelerado y eso obligue a los aliados de Maduro, conjuntamente con factores internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina, a buscarle una salida pacífica, democrática, y que haya un periodo de transición, que se forme un gobierno de unidad nacional, que se le facilite la salida pacífica a Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro, presionado tanto por fuerzas externas como por fuerzas internas, incluso por la propia Fuerza Armada que no quiera seguir soportando un gobierno tan inepto como este, decida promover una transición. Eso no es fantasía, eso es posible. Pero si tú me dices cuál es el escenario más probable, yo diría que hasta ahora son esos dos los más probables. El otro es el estallido social, que lo veo muy probable, y lo veo menos probable por la inexistencia de partidos políticos y de organizaciones de masa que dicen la protesta popular. Entonces, de esos tres escenarios, el de la invasión creo que hay que descartarlo y hay que oponerse. No solamente hay que descartarlo, hay que oponerse a una salida de ese tipo porque esto tenemos que resolverlo los venezolanos con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas internas. Y tenemos que ser nosotros los dueños de nuestro propio porvenir. Allí está ese escenario y ese además no depende de nosotros, José. Eso es para nada, eso es está fuera de nuestro alcance y yo ni siquiera quiero opinar con eso, con relación a ese tema, porque yo estoy en contra de una salida de ese tipo, así como la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero me parece que hay que tratar de que la salida sea negociada, que los factores más democráticos dentro del PCV y dentro del gobierno presionen por una salida de este tipo y que finalmente los sectores de poder dentro de las Fuerzas Armadas entiendan que lo que se está comprometiendo es el destino de este país, de estas generaciones y de las futuras generaciones, y que el país, por el bien de todos. La fuerza más clave, la fuerza más clave, pero siento que y ahí sigue mi crítica constructiva a la dirigencia de oposición, y critico a la de oposición porque la siento mía. Entonces uno cuando siente algo suyo, uno se siente como en libertad de criticarlo, ¿no? Pienso que no se está haciendo el trabajo o no se ha venido haciendo, o por lo menos yo no sé que se venga haciendo, de buscar conexión con esa Fuerza Armada de alguna manera. Yo no sé si ese trabajo se está haciendo y yo creo que debe hacerse un trabajo en ese sentido. Bueno, y si alguien lo está haciendo, no lo va a decir. Así que No, por supuesto. nadie lo va a decir. Es extremadamente delicado. Pero sí, hay continuamente mensajes a las Fuerzas Armadas. Yo creo que el mejor mensaje es decirle a la Fuerza Armada que vea lo que está ocurriendo en el país. Eso es aquí. El deterioro global del país es una cosa realmente alarmante que debería llamar a la preocupación y a la reflexión a todos los sectores de la vida nacional y especialmente a los militares. Pero con la experiencia que tenemos reciente en Bolivia y otras experiencias antes de Bolivia, vemos que tiene que darse, pareciera, un detonante para poner en el hilo a la Fuerza Armada y que tenga que tomar una decisión. En el caso de Bolivia, el detonante precisamente fue electoral. El fraude de la situación que se presentó allí obligó de una u otra manera a que las Fuerzas Armadas, que eran incondicionales con Evo hasta ese día, asumieran una posición institucional. Entonces, pareciera que aquí también tiene que darse algún tipo de detonante para que eso ocurra.
Bueno, sí, el detonante debería ser la realidad tan trágica que viven los venezolanos, pero aparentemente ese no es un suficiente motivo. Y la verdad no sé si el elemento electoral, o sea, porque la Fuerza Armada no ha salido a pronunciarse a favor de los diputados electos que han sido cercenados, Ujú, a favor de la Asamblea Nacional. En esa votación del año 2015 se pronunciaron 14 millones de venezolanos y la oposición ganó con cerca de 8 millones de ujú. votos, de millones y tantos. Bueno, la Fuerza Armada no ha salido a defender, ni a defender a la institución de la Asamblea Nacional, a decir, mire, el, los diputados, los ministros tienen que ir a comparecer, el presidente del Banco Central tiene, el fiscal general de la República tiene que comparecer frente a, porque esa es la expresión de la soberanía popular. Ahí todos han guardado silencio. Este, cuando el caso de Enrique Capriles Radonsky, que fue tan Ujú, reñida y que se solicitó el reconteo de los votos, cosa que era absolutamente lógica, porque la diferencia ujú. fue este, yo no vi a ningún militar de las No. Fuerzas Armadas pidiendo. Entonces, decir que el detonante puede ser esto o aquello, puede, a lo mejor es un conjunto de Ujú. factores los que van a permitir. Bueno, José, yo tengo ahorita Sí. No, no, nos super extendimos, pero creo que en función del objetivo que persigue este ciclo de programas que estamos haciendo, ha valido la pena, pues, sobre todo su exposición, su cátedra de cómo, de esos factores que nos llevaron a esta situación. Bueno, profesor, muy amable, muchísimas gracias por su participación y este programa está a disposición, así como el portal informativo de Reporte Global, para darle cabida a cada vez que usted así lo requiera a la voz, a su voz, a su opinión. ha sido un placer hablar contigo, sostener esta larga e interrumpida conversación y espero que nos volvamos a ver. Un abrazo para ti y para los Sí, internautas. sí. Bueno, amigos digitales, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que esto va a ser subido a las redes sociales, a YouTube, a Facebook y va a ser colgado también en el portal informativo de Reporte Global. Nuevamente gracias al profesor Trino Márquez y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, y si la internet nos lo permite, el próximo martes 30 de junio. Buenas noches, muchísimas gracias.